Hola a todos, les damos la bienvenida a Radio Vida Idaho 96.7 FM y estamos también transmitiendo a través de Conecta el Corazón con la Mente. Recuerden que el teléfono de nuestra clínica es 878-153-5868. Si tienes alguna duda, tienes alguna inquietud, una pregunta, nos puedes enviar un WhatsApp a través de ese teléfono. Y de paso también quiero mandar un saludo a los pastores Ruiz en Templo Emanuel, perdón, en Idaho, que ellos son los directores de esta radio, y agradecerles por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y tengo a un buen amigo, Juan José Lemus. Es una persona excelente y vamos a estar hablando acerca de las enfermedades crónicas y cómo estas pueden afectar en diferentes aspectos de la vida. La verdad es que cuando una persona que se encuentra enferma, se encuentra en alguna situación difícil, no alcanzamos a comprender y creemos que puede, puede sobresalir fácilmente, pero a través de este tema esperamos que puedas encontrar o ser empático y, y también puedas entender a las personas que están alrededor. Y si tú estás pasando esto, pues también deseamos que encuentres esperanza y fe a través de este compartir. Juan José, te dejo para que te presentes. Ok, muchas gracias por la invitación. Agradezco que me tengas aquí en tu programa y pues todo sea para ayudar a muchas personas, ¿verdad? Mi nombre es Juan José Lemus, soy hondureño, resido aquí en Estados Unidos, en el estado de Ohio, y pues doy gracias a Dios por el privilegio de estar acá. Y gracias a ti, Juan José, por la oportunidad. Estábamos hablando de enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? Estamos en un mundo donde hay ya muchos tipos de enfermedades, pero en realidad, ¿qué es una enfermedad crónica? Bueno, una enfermedad crónica, desde mi punto de vista, no soy psicólogo, no tengo absolutamente estudio en eso, pero sucede algo. Padezco una enfermedad llamada fibromialgia. Ah, esta enfermedad es bien compleja. Al principio la empecé con síntomas, pequeños síntomas. Recuerdo cuando tenía 10 años que una vez al año me sentía mal. Parecía una gripe, con dolor muscular, aturdimiento, como le llama una niebla, que no se puede pensar claramente, ¿verdad? Y poco a poco esto se fue haciendo peor, peor, a, tanto al punto que dolor, aturdimiento, hasta para buscar palabras, hasta para hacer unas simples matemáticas, es bien difícil. Eso es lo que yo sufro, pero una enfermedad crónica, ¿verdad? Es algo que se sufre a diario, es algo que constantemente está ahí y no hay una mejoría y pareciera que estamos en una prisión, estamos ahí donde no encontramos la salida, y esta es una de esas enfermedades, ¿verdad? Y es algo que es bien difícil de encontrar, como que el doctor te diga, bueno, esto está sufriendo, porque no hay un examen de sangre, Uh -huh. no hay nada que pueda decir, oh, esta persona tiene este tipo de enfermedad, la padezco desde hace tiempo, ahorita, Uh -huh. eh, todos los días hay dolor, hay esa carga. Yo lo digo que es como un yugo que traigo, que cansa, y es bien difícil de entender, ¿verdad? A veces lidiamos con este tipo de enfermedades, es bien difícil, complicado. Es, Cuando hablas de dolor, ¿te refieres a un dolor físico? sí, ¿O hay diferentes tipos de dolores? ajá, un dolor físico, bueno, y también hay un tipo de dolor. Ahorita te explico. Fibromialgia, de verdad, es dolor muscular crónico en todo el cuerpo. Hay personas que hay diferentes niveles de fibromialgia, pero este tipo es dolor en el abdomen, en la espalda, en el cuello. Puede ser crónico, puede ser medio, puede ser bien agudo o puede ser severo. Es un dolor físico.
Ahora, también se siente ese tipo de dolor, no sé cómo le podríamos decir, que está en tu mente, que no es que estoy diciendo que el dolor muscular es porque te lo imaginas. Lo que digo es que en tu mente está como ese remordimiento, como que no hay paz dentro de ti, Mm. donde hay esa soledad, todo ese tipo de cosas. Esa es la forma que lo veo. Lo definiríamos como un desgaste emocional al experimentar esta situación. Así es, así es. Hay un desgaste físico, emocional, no hay reparación del sueño. Hay dificultades, mira, para ejecutar un trabajo. Hay dificultades que te entiendan, te comprenda la familia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero esta es una enfermedad con un montón de enfermedades, si lo podría definir así. Hablando de dolor crónico, hablando de cómo psicológicamente te sientes mal, uh, padeces del estómago, dolores de cabeza, náuseas, uh, te sientes cansado. Es difícil entender este tipo de enfermedad. Me comentabas que inició en tu infancia. ¿Cómo esta situación empezó a afectar esas etapas de desarrollo como infancia, adolescencia, juventud? Bueno, mira, quiero hablar un poco de cómo piensan que este tipo de enfermedad se puede disparar. Puede ser que tuviste un trauma físico, un accidente, algo te pasó, algo bien traumático, que estuviste en cama por muchos meses. Otro es un trauma psicológico. Ya puede ser de cualquier tipo, puede ser verbalmente, que emocionalmente te llevaron a un punto de quiebre, sexualmente, que alguien abusó sexualmente de ti, ese tipo de traumas. ¿Consideras que tuviste una infancia, adolescencia normal? No, al contrario, fue totalmente difícil. Fue una, uh, un desbalance en mi familia. No, ¿qué te digo? No conocí a mi padre. Yo nací producto de una violación. O sea, mi mamá trabajaba en cierto lugar y uno de los hijos de donde ella estaba la violó y pues nací sin papá, entonces fui criado en manos de un abuelo que fue duro. Físicamente, pues me pegaba porque él creía, ¿verdad? A él lo crecieron así, Claro. pero a mí me afectó bastante ahí y verbalmente fue algo terrible, era como una prisión, que yo estaba ahí, era todos los días. Y fíjate que al haber no sé cómo se le podría llamar, como que, o sea, yo me sentía ya inseguro por todo esto, aún en la escuela, los maestros miraban esa inseguridad y me hacían un tipo de bullying, un tipo de burla por este tipo de cosas. Entonces, no encontré apoyo en nadie. Fue totalmente soledad para mí. Desde ese momento yo pienso que eso dio como resultado todo ese estrés emocional, ese estrés físico, me dio como producto, ¿verdad? Una enfermedad. Sí, y la verdad es que estás hablando de algo muy interesante porque las heridas emocionales en el alma, hay diferentes tipos y comentas algunas de ellas y el abandono, los abusos, la insuficiencia, el no tener el suficiente recursos para salir adelante, son experiencias que nos marcan en la infancia. En tu caso, regularmente en la adolescencia hay dos lados, ¿no? El irse a un extremo de rebeldía o el irse a un extremo de opresión o timidez o inseguridad. ¿Cuál fue tu extremo para ti? Uh, pues yo adopté la timidez, inseguridad. No, eso fue lo que no pude revelarme porque por causa del carácter de mi abuelo era demasiado fuerte y cuando lo intenté, porque algún día lo intenté, me fue muy mal.
Entonces, eso fue lo que adopté. Mejor la inseguridad, callado, tímido, nervioso, con pero exageradamente un estrés, una inseguridad al extremo, tanto que ni siquiera podía decir mi nombre cuando me preguntaba mi nombre. Desconfiaba de todo el mundo. Sí, y la verdad es que estas situaciones, experiencias, es como vivir a José todos los días al borde del peligro de la muerte, y un niño pues es como no tiene con quién defenderse, no tiene a quién recurrir, y más cuando estas situaciones pasan dentro de un entorno familiar, es una total soledad. Hay otros casos donde hay niños o infantes que han experimentado situaciones fuera de casa, y eso los lleva a de alguna manera refugiarse dentro de sus padres, pero cuando, como en tu experiencia y algunas personas que nos están escuchando, cuando pasa dentro de casa es no saber a dónde ir y no saber en dónde refugiarte. Exactamente. Lo que tú me estás diciendo es algo muy cierto, porque ¿dónde más encontraría refugio? Aún, fíjate, en la escuela donde asistía, había un maestro que me hacía burla, me miraba como, ¿qué te digo? Como un animal raro. Y todo eso me lo tuve que callar. No pude ir con mi madre, con mi abuelo y decir, mira, está pasando esto, porque sabía que ellos iban a reaccionar en esa forma también hacia mí. Entonces, era una soledad donde no encuentras a dónde recurrir. Están ahí tus familiares, pero no hay ese apoyo moral. José, una pregunta un poco muy personal. ¿De alguna manera sentiste el rechazo? Bueno, estás hablando del rechazo por parte de tu abuelo, pero por parte de tu madre, ¿experimentaste algún tipo de rechazo? Pues mira, uh, mi abuelo, ¿verdad? Él fue criado en esa forma, de una forma ruda, rústica. Entonces, es una línea. Mi abuelo fue criado así, sus padres Claro. eran así. Entonces, a él lo trataron de esa forma. Ahora, viene mi mamá, o sea, ahora nace mi madre y mi abuelo solo tuvo hijas. Y ahora, eso lo hizo lo mismo con mi mamá. Entonces, mi mamá tenía esa forma ruda, rústica, sin no sé, ¿qué te digo? No se dolía porque yo estaba enfermo. Uh, si yo pedía comida, ¿verdad? Ahí hazte lo que haya, o sea, lo que está ahí. Yo no te voy a cocinar. Cosas así, pequeñas cosas que a uno de pequeño lo afectan. Sí hubo un rechazo de mi madre hacia mí. Pero lo mismo, digo, sí, porque ellos siguieron una línea. Vaya, desde la psicología habla de que los adultos nos enseñan patrones de conducta a los infantes, que volvemos a reproducir. Y a veces inconscientemente hay gente que vive estas experiencias, pero dice, nunca voy a hacer como mi abuelo, nunca voy a hacer como mi mamá, pero lo llevamos dentro, lo aprendemos y lo volvemos a reproducir. Pero tenemos la ventaja de que al darnos cuenta podemos modificar nuestras conductas. Y la Biblia también dice algo similar de esto, que son como una maldición que se traspasa a las familias, y la maldición viene en el estilo de crianza que estamos transmitiendo hacia los demás. Por eso, si hay algún papá que nos está escuchando, mamá que nos está escuchando, abuela, eh, eh, tenemos una responsabilidad como adultos de cómo manejar nuestras emociones, nuestras correcciones, la forma en que tratamos a los infantes, porque realmente la infancia es una etapa de desarrollo donde en la edad adulta se va a repercutir todo aquello que aprendimos en esta situación. José, ¿cómo después de vivir estas experiencias personales, físicas en tu cuerpo, cómo la gente mira a una persona que tiene algún tipo de enfermedad? Bueno, con una persona enferma en la sociedad se complica bastante porque las personas creen que
estás 100%, ¿qué te digo?, sano. Con esta enfermedad o alguna persona que padece una enfermedad, a veces tratamos de cubrirla y tratamos de que la gente no se dé cuenta, porque la gente no comprende, uh, no entiende qué es lo que está pasando y te dice, no puedes hacer esto, ¿verdad? Y hace un tipo de burla, pero solo tú sabes lo que está, la situación que estás pasando. Como en mi caso, es que no hay cierto tipo de cosas que no puedo hacer. Y a veces por más que las personas me digan, hagamos esto, ya sean amigos, vamos a una fiesta, hagamos esto aquí y allá, no puedo porque mi cuerpo me dice, hey, estás pasando. Muchas veces me sucedió que muchas personas cuando cuando se dieron cuenta que yo estaba enfermo, me dijeron, hey, ¿sabes qué? Vamos a tomar. Eso nomás está en tu mente. Eso tienes que sacarlo. Vamos a una fiesta, tienes que relajarte. Y lo intenté. Muchos amigos, a muchas personas me dijeron eso, pero me di cuenta que terminé peor. Terminé peor porque terminé alcoholizándome, cosa que después, para mi condición, es terriblemente el siguiente día, lo que llamada la cruda. Como para una persona, podría decir yo, a esa persona es normal, a una persona sana, pero en mi caso era de una semana. ¿De qué? De depresión, de ansiedad extrema. Entonces, en la sociedad es bien difícil manejar este tipo de cosas porque la gente no comprende, no se puede poner en tus zapatos porque no han vivido lo que has vivido. Tienes que aprender a decir que no. Tienes que saber cuál es tu límite y decir hasta acá, mi cuerpo no puedo más, hasta aquí tengo que cortar. Y para una persona enferma, sabiendo sus limitaciones, está en todo su derecho de decir no, no puedo. Y la verdad, como una sociedad latina, obligamos a la gente a hacer cosas sin realmente ser empáticos, sin realmente escuchar. Y otra de las grandes tonterías que cometemos es generalizar a todos. Por ejemplo, si alguien tuvo algo similar que tú, él sí podía, ¿tú por qué no puedes? Entonces, la gente te empieza a clasificar, a tachar, pero la realidad es que desde lo emocional, lo físico, cada persona vive su experiencia desde un punto muy particular. Exacto, me gusta lo que has dicho y las personas siempre empiezan a cuestionarte el por qué. ¿Por qué? Exacto. Y lo que tú me dices es, si aquella persona tenía esto y mira cómo sale de adelante, y tratan de generalizar, eso se quita. Y ni siquiera saben qué es el significado de la enfermedad, no han estudiado, pero ellos dicen, oh, eso se te quita, o eso está en tu mente. Y cuando te dicen eso, te destruyen. Te destruyen porque estás sufriendo algo que sabes que es real y alguien te dice que no es real, entonces quedas como desolado. No encuentras qué hacer, entonces dices, el problema soy yo, entonces está en mi mente y la gente, todos dicen que estoy bien, claro, les digo yo, muchas personas piensan que estoy bien porque en Facebook publico nada más las cosas buenas que me pasan, pero las cosas malas me las dejo yo. No puedo andar publicando mi vida en las redes sociales tampoco, porque voy a terminar mal por los comentarios que me van a hacer, ese tipo de cosas. ¿Y tu familia cómo lo vio, cómo trató esta situación? Pues pasa lo mismo que en un entorno social, ¿verdad? Con nuestros amigos, con demás personas conocidos, aún en los hospitales, que los doctores, lo que te dicen. Bueno, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no entienden, no lo han pasado, no lo han vivido. Creen que es un invento y creen que está nada más en tu mente. Y no, o sea, no encuentro una diferencia entre la sociedad y la familia. Yo creo que es igual. No, imagínate, y lo que hablamos de la infancia, si afuera no te entienden y estás buscando refugio dentro y no lo encuentras, terminas devastado. Depresión, ansiedad, cargas con algo que dices, oh, es mi mente nada más. O sea, mi familia no lo pudo comprender, fíjate.
En el momento que yo dije, bueno, tardaron años en diagnosticarme la enfermedad. Y el momento que dije, bueno, la enfermedad tiene nombre, se llama fibromialgia. Y dijeron, no, eso es puro, los doctores inventan eso para vender medicina. Y en ese momento, pues empecé a tomar muchos medicamentos. Porque encontré un rechazo en mi familia, no encontré ese apoyo y lo que estaba tomando eran drogas prescritas, dadas por un doctor, buscando una salida. Recuerdo que no hubo apoyo, más bien el momento que me llamaban, me preguntaban, ¿cómo estás? Entonces yo tenía que contestar como yo me sentía, pues me siento mal. Y todo el tiempo que me hablaban era lo mismo, era lo que tenía. Sentía dolor, sentía ese sufrimiento. Entonces, en el momento que ellos se dieron cuenta que yo hablaba así, dijeron, este se está quejando mucho. Se está quejando y está haciéndolo peor para tener atención. Entonces me devasté bastante. Empecé a tomar medicamentos, drogas prescritas, opioides, para poder calmar el dolor. Y fíjate que no me ayudaron nada. En mi caso, no terminé peor, mucho peor, mucho peor. Pero así lo veo bueno, así es como me sucedió a mí en mi familia. No, hubo un rechazo. Cuando hablas del el medicamento, te habla que te trajo una desestabilidad emocional o si te ayudó en tu cuerpo o en qué te refieres que no tuvo un buen Bueno, efecto. el medicamento era para el dolor. Uh, el dolor es, mira, de entre la escala del 1 al 10, porque yo trabajaba duro, y aún sobre el dolor, trabajaba. ¿Por qué? Porque mi cultura me dice, hey, échale ganas, trabaja. Es nomás, es como te digo, eso se va a ir, ¿verdad? Mental. Pero, ajá, es algo así. Entonces, el medicamento al principio me aliviaba. Claro que sí. Estamos hablando de un opioide, ¿verdad? Un opioide sintético. Me relajaba, me sentía bien por, ¿qué será? 5 horas. De ahí tenía que volver a tomar medicamentos mezclados con otros medicamentos para ansiedad, para depresión, para mi estómago, dolor. Era como unos 7 medicamentos. En ese momento, pues al principio todo bien, ¿verdad? Claro, un medicamento trae efectos secundarios y ya que tomas este medicamento, te causa este otro efecto secundario. Eran muchos medicamentos, alrededor de 7 medicamentos. Entonces, empecé a dejar de ser yo mismo. Ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque el medicamento cambia la química en el cerebro. Y ahora ya no era el dolor. Ahora era, hey, ¿qué estás haciendo en esta vida? Tú ya no sirves acá. Entonces ahora eran pensamientos suicidas. Ya de poderme quitar la vida. Hey, al principio solo eran pensamientos. Y pues decía yo, pues solo son pensamientos. Después esos pensamientos ya se hicieron más realidad. Yo estaba trabajando y la cosa que como estaba trabajando y estaba tomando medicamento, entonces ahora podía hacer más cosas trabajando porque el medicamento estaba, ¿qué te digo?, quitando el dolor, pero mi cuerpo después de que se pasaba el efecto del medicamento era más duro el dolor. Era demasiado. Dejé de ser yo y ya empecé a querer quitarme la vida. Ya lo pensaba, ya dije, ya me quiero ir de este mundo. Con los efectos de los medicamentos en tu vida, ¿crees poder comprender a una persona que está en una adicción? Exacto. Ahora, antes no lo entendía. Ahí hay un punto muy importante. Antes podía ver a alguien y decía yo, pues, ¿por qué no cambia? ¿Verdad? Yo, en mi caso, no me adicté. Ahorita si vuelvo a probar, no vuelvo a ese mundo. Pero en la forma de que me cambió mi química en mi cabeza y dejé de ser yo, ahí sí sufrí bastante. Pude dejarlo, tardé 6 meses en dejar todo eso, pero una persona adicta está arraigada a ese tipo de cosas. No puede vivir, o sea, deja la realidad y se vuelve en algo ficticio que las drogas
lo atrapa. Ahora puedo entender a una persona adicta porque sé que llegó a ese lugar por alguna razón y ahora su cuerpo le dice, hey, dame esto para poder para que encuentres felicidad. Pero una vez que se pasa ese efecto, viene lo desastroso. Caes en la realidad y te das cuenta y dices, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo estoy acá? Y vuelves a buscar las drogas para poder compensar eso. Y he escuchado muchas personas que han tomado por semanas y no se acuerdan de absolutamente nada. Dentro de lo que estamos hablando y la falta de comprensión por parte del entorno social, el entorno familiar, ¿sentiste que un rechazo de parte de Dios hacia tu vida? Sí, la verdad sí. Mira, yo en mi país nunca quise saber de Dios. Rechazaba totalmente a Dios. No, en ese tiempo yo estaba sano. Rechazaba a Dios y decía, bueno, no lo necesito. Llegué a Estados Unidos en el 2007 y fue cuando el cambio de país, te encuentras con que todo es diferente. Entonces sentí más los síntomas de la enfermedad. Busqué de Dios, me congregué en una iglesia, tardé muchos años ahí, pero llegó el tiempo, ya me casé, aún yo no sabía qué era lo que tenía. Algo, yo trataba de salir adelante en el trabajo, con mi familia, en la sociedad, pero había algo dentro de mí que me jalaba y decía, como que me decía, hey, no puedes, y era enfermedad. Pero hubo un día, le dije, le hice un reclamo a Dios, un reclamo, y cosa que no se debería hacer. Le hice un reclamo a Dios y le dije directamente, bueno, estoy buscando de ti, estoy sirviéndote en una iglesia, estoy tratando de ser una persona buena, estoy intentando llevar a aquellas personas que no te conocen y presentar a ese Dios que puede hacerlo todo, pero no está funcionando. Entonces dije, Señor, ¿sabes qué? Yo me alejo. ¿Por qué? Porque no me estás escuchando, estoy sufriendo algo terrible, ya no puedo más. Dije, ya nunca más voy a volver a hablar de ti, así como tú no has puesto atención en mí. Y créeme, fue la peor decisión que tomé. Fue una de las cosas, si antes estaba mal, ahora estaba peor. Porque quise entrar en una sociedad, creí que la gente me iba a comprender, la gente que no estaba en la iglesia. Ahora entro en la sociedad y me doy cuenta que ahí te tratan peor. No encuentras un refugio. Ahora hay alcohol, puedes encontrar drogas, te desvelas. Terminé mucho peor.